El Macri que interpretamos lo vemos seguramente más cerca de Milei que de los socios de Patricia Bullrich. Juntos por el Cambio está desorientado. Ya desde que Patricia Bullrich se convirtió en la única candidata luego de ganarle las primarias a Horacio Rodríguez Larreta, algunas de las definiciones, algunas de las aclaraciones por parte de ella podían llegar a estar vinculadas al dicho, como dicen, no aclares que oscurece. En una entrevista reciente, Patricia tuvo que resaltar que ella es la líder del espacio, que ella es la candidata a presidente. Lo cierto es que cuando el líder natural, el candidato que cuenta con el aval del espacio político, tiene el panorama claro, el respaldo es evidente, estas aclaraciones lo cierto es que mucho no contribuyen, mucho no ayudan. Y hasta hoy, con Macri un poquito alejado del centro, Patricia Bullrich reiteraba que ella ahora, luego del resultado de las primarias, era la candidata, que ella lideraba, que ella estaba al frente, y lo cierto es que estas aclaraciones dejaban más dudas que certezas y daban como una sensación de más debilidad que de fortaleza. Mientras todo esto ocurría, se insistía con la necesidad del rol más activo de Mauricio Macri. Hasta se escucharon algunas críticas del espacio. Nicolás Massot dijo que el expresidente estaba teniendo casi como un rol ambiguo y que no era claro con sus acciones. Y finalmente, en la noche de ayer, Mauricio Macri aparece por televisión y dice lo único que podía decir un expresidente de este espacio político y el fundador del PRO, que su candidata a presidente es Patricia Bullrich. Y esto se vivió en el microclima de Juntos por el Cambio como una especie de revalidación, casi como un festejo, pero lo cierto es que para las afueras de la coalición, para las afueras del microclima, una situación bastante particular, la de Argentina, donde por primera vez en muchos años lo que terminó siendo Juntos por el Cambio perdió el monopolio de la representatividad opositora, al igual que en aquellas definiciones donde Patricia Bullrich se reivindicaba, se reconocía a sí misma como la líder del espacio. Para fuera de Juntos por el Cambio, lo cierto es que las declaraciones de ayer de Macri también dejan más dudas que certezas y dan más sensación de vulnerabilidad que de otra cosa, porque lo cierto es que lo normal sería que directamente un expresidente aparezca en un acto de campaña, dándole la centralidad al candidato actual y que no tengan que salir los micrófonos a buscar la opinión para ver si esta persona apoya o no apoya. Y el debate estuvo girando alrededor de esto, mientras que en el mundillo de la política lo cierto es que van habiendo algunos comentarios, algunas cosas que por ahí van un poquito en contramano de lo que se está discutiendo en los medios. Según se comenta en la política, en algunas provincias Mauricio Macri tuvo más que un guiño hacia Javier Milei, mientras que públicamente siempre reivindicó la agenda de la libertad, diciendo que él iba en la dirección que él propuso en su momento y siempre celebrando que una gran mayoría, más de un 70% de los argentinos, está decidiendo dejar atrás al kirchnerismo y avanzar hacia una reforma más de corte liberal. Cuando uno lo lee entre líneas a Macri, que dentro de todo uno, a comparación de otros referentes políticos, tiene ciertas cuestiones donde se lo percibe así como más transparente y más cómodo y más incómodo, porque lógicamente todo lo que dice un político no es todo verdad, pero a Macri se le notan los tonos, se le notan los matices, y en un momento en la entrevista de ayer le preguntan por los socios del PRO en la coalición y él como que tiene como, dice, uff, como si los habrá sufrido en su momento. Entonces hay un Macri al que se lo escucha, al que se lo lee, y hay un Macri el cual se lo interpreta. En el que se lo escucha, dice lo único que puede decir. Lógicamente, él fundó un partido, él fundó una coalición, esa coalición tiene una candidata a presidente y él no puede hacer otra cosa a esta altura del partido, mucho menos con una exfuncionaria suya que fue una de las ministras que más
lo respaldó y más estuvo al pie del cañón durante sus complicados 4 años de mandato. Así que lo que dijo Macri, más que una novedad, más que una noticia, es lo único que podía decir. No podía decir otra cosa. Por otro lado, el Macri el que interpretamos, el Macri que leemos y del Macri que nos llegan algunas noticias de cómo se está moviendo políticamente en lo que no sale en los diarios, lo cierto es que se le nota más que una afinidad con Javier Milei. Lo más probable es que el expresidente esté pensando en el futuro, que sea honesto cuando habla de aquellos denominadores comunes entre lo que considera sus posiciones y con la de Javier Milei, pero lo cierto es que Macri está muy lejos de encontrarse jugado, respaldando, feliz detrás de la candidatura de Bullrich y de su espacio, porque el Macri que interpretamos lo vemos seguramente más cerca de Milei que de los socios de Patricia Bullrich en la coalición de Juntos por el Cambio.